Placer teneros a los tres por aquí en un día de muchísima actualidad, pendientes de la cumbre de la OTAN, de las amenazas a China, de estos misiles de largo alcance de Estados Unidos en Alemania que se desplegarán en 2026. Santiago, si te parece, empezamos mirando a la cumbre de la OTAN, estas amenazas a China, vemos cómo escala el tono y quizás el momento de mayor tensión, ¿no?, entre la OTAN y China. ¿Cómo valoras estos movimientos que ya empezaban con Stoltenberg hace semanas y que parece que vienen increciendo en esta cumbre en Washington? Bueno, yo creo que es normal que a China le haya sentado mal ese borrador, porque China siempre ha presumido, en lo que se refiere a la exposición de su política exterior, de ser absolutamente neutral en lo que se refiere a los asuntos internos de los estados. Entonces, que un borrador de la OTAN intente hacer pasar a China como un interviniente activo dentro de lo que es la propia política bélica que se está actuando en Ucrania, y particularmente que tomen partido por Rusia, pues es evidentemente que es algo que les sienta mal, no puede ser de otra manera. No obstante, yo creo que lo que hay que decir es que no se descubre el Mediterráneo cuando se ve que implícitamente, de alguna manera, China entiende que para sus intereses geopolíticos y geoestratégicos una victoria rusa en Ucrania les beneficia. Entre otras cosas porque eso retrasaría cualquier tipo de intervención posterior en China si Rusia sale victoriosa de una guerra que para los propios rusos es algo casi vital, existencial. Y en segundo lugar, porque a China tampoco le interesa que la OTAN salga refortalecida de una posible victoria en Ucrania, y más cuando las fronteras de la Organización de la Cooperación de Shanghái pues están tocando a la propia Ucrania. Rusia está en esa organización, Bielorrusia prácticamente también, y estamos hablando de la organización internacional o supraestatal más importante del mundo en lo que se refiere a extensión territorial, población y riqueza. El 25% del Producto Interno Bruto mundial está en la Organización de la Cooperación de Shanghái. Por tanto, la OTAN tiene parte de razón, pero China también tiene parte de razón, porque, claro, China nunca va a explicitar ningún tipo de intervención dentro de ningún conflicto interno a ningún Estado. Otra cosa es que la OTAN sí lo haga y señale que otros lo hagan. Entonces, bueno, es el típico juego al que nos tenemos que empezar, yo creo, ya que acostumbrar, a pesar de que algunos todavía no lo han hecho, en esta Segunda Guerra Fría entre los dos bloques y sus pretensiones y sus planes y programas a nivel de política exterior, sin más. Pues ha sorprendido, cuanto menos, esta escalada verbal de la OTAN contra China. Ezequiel, por esto te quiero preguntar, ¿cómo valoras este nuevo movimiento, este nuevo frente? Cada vez se habla más del Pacífico, ¿no? Y eso que en Taiwán, pues al menos de momento no está sucediendo nada. Sí, el rol de la OTAN como brazo de la política imperial de Estados Unidos aparece más claro que nunca. Por eso no solamente acomete una expansión agresiva en el este de Europa, sino que cada vez más redirecciona sus esfuerzos expansionistas, por cierto, también hacia China, hacia el eje Asia-Pacífico. Esto nosotros aquí lo vaticinamos en infinidad de ocasiones desde hace mucho tiempo, es el objetivo final. De hecho, en la cumbre culminada el día de hoy, en realidad, formalmente, si no recuerdo mal, hoy redondeaban la cumbre, no aparecieron anuncios verdaderamente relevantes con respecto a la guerra en Ucrania, sino que efectivamente el foco de la declaración apareció en China y en esta acusación de facilitador de Rusia, una acusación verdaderamente desopilante, porque el hecho de que una alianza en la cual Ucrania no participa, una alianza militar como la OTAN e incluso la Unión Europea, una alianza, una confederación de estados en la cual tampoco participa Ucrania, el hecho de que ellos puedan realizar una intervención cada vez más directa en un conflicto de un tercer país o entre terceros países con el envío de armas, con el envío de personal, pero que responsabilicen a China de facilitador de una de las partes por, y en esto quiero recordar las palabras textuales de Stoltenberg, por el envío de microchips a Rusia, microchips utilizables para la producción de un misil, efectivamente, pero también para la producción de una cafetera, un automóvil o un cepillo de dientes. Esta acusación de facilitador, cuando ellos despachan armas permanentemente,
responde una vez más a el objetivo final de esta alianza militar, básicamente la expansión imperial de Estados Unidos, antes con el foco en su momento en la Unión Soviética, posteriormente en el este de Asia y cada vez más en el eje asiático, Asia, el Pacífico, por el foco en China. Que los chinos respondan aparece dentro de lo previsible. En mi opinión, los chinos ya determinaron que tarde o temprano va a comenzar un enfrentamiento directo con Estados Unidos, si no a través de Taiwán, porque los aliados taiwaneses de los Estados Unidos no vayan a convalidar la destrucción de Taiwán, como en el caso de Ucrania, a través de una declaración de independencia o de una movida en ese sentido, lo cual naturalmente desencadenaría una respuesta de China. Bueno, si no aparece el conflicto ahí, aparecerá en Filipinas o en Vietnam, aunque la visita de Putin a Vietnam hace unos días de alguna manera desactivó esta posibilidad, o en Corea, pero una vez más, también por ahí apareció Putin hace poquitos días estableciendo muy buenas relaciones con Kim Jong-un. Así que eso es lo más importante de la cumbre de la OTAN, esta formalización de una tendencia ya predicha aquí muchas veces, la formalización de esta expansión hacia el eje Asia-Pacífico y ya la caracterización de China como un desafío, ya no como un desafío, como lo llamaban en el pasado, sino como un facilitador de Rusia. Esa es la situación. Los rusos y los chinos ya están conscientes de esto y están, respondiendo en consecuencia desde hace bastante tiempo, y la alianza, naturalmente, entre China y Rusia aparece cada vez más clara por la convergencia de intereses entre ambos a partir de esta política agresiva de la OTAN. Bueno, pues pendientes de esta cuestión de la cumbre de la OTAN, que va a dar bastante más que hablar, ¿eh? Ya hay 4 países que están hablando también de misiles de largo alcance, desarrollar misiles de largo alcance, Francia, Polonia, enseguida se lo contamos, pero Antonio, te quiero preguntar por esto, no sé si la mejor idea es tocarle las narices a China en estos momentos. Ya hemos empezado con los vehículos eléctricos y ahora parece que la OTAN quiere dar un pasito más. Bueno, pues mira, venía yo ahora mismo en el coche escuchando el programa Europa Abierta de Radio Nacional de España. Y ahí le entrevistaban al general Rafael Dávila, que tiene un blog, cualquiera lo puede consultar, el blog del general Rafael Dávila, que ya está retirado. Y el entrevistador, tienen que escuchar la entrevista, porque el entrevistador no salía de su asombro. Dice, pero ¿cómo dice usted eso, general? O sea, era alucinante, ¿no? Porque, claro, el mensaje oficial que se está transmitiendo a la gente aquí en España es: ustedes váyanse tranquilamente a tomarse unas gambas al chiringuito de la playa, que aquí no pasa absolutamente nada, nosotros lo tenemos todo bajo control, aquí vamos a mandarle armas a Ucrania y ese Putin, que es un malvado, se va a enterar, pero de verdad, ¿no? Y entonces decía el general dice, nos estamos equivocando, esto es un tremendo fracaso de la OTAN, porque no hemos sido capaces en 2 años de solventar este problema. Primero, cuando ya estaba a punto de ser solventado hace precisamente 2 años, en abril de 2022, resulta que nosotros lo animamos, la OTAN lo animó, y entonces le dijo, no firmes el acuerdo de paz, sigue adelante, ¿no? Entonces, por un lado, eso hay que dejarlo sobre la mesa. Fuimos nosotros, fue la OTAN quien cometió un error estratégico, un error de cálculo, llámalo como quieras, pero es un error, ¿no? Eso por un lado. Y luego el otro error de esta cumbre de la OTAN es China. Es decir, es China. Es decir, se señala como enemigo a China. Decía este general Dávila que... perdón un segundo. Vale, ya. La cuestión es esta, que señala a China como enemigo. Y es decir, nuestra seguridad depende de Estados Unidos, y el proveedor de nuestros bienes, perdón un segundo, que el proveedor de nuestros bienes resulta que es China, ¿no? Y entonces, pues,
Un segundo.